amigas y amigos. Bueno, hoy voy a hablar un poco, si Dios quiere, del resentimiento. Resentimiento. Claro, esto está muy bien porque, claro, sobre cualquier tema que hable, pues siempre se te podrá reprochar que no sabes, ¿no? Si tú hablas de psicología, de sociología, de fútbol, de tenis, de feminismo, siempre puede salir cualquiera y decirte que tú no estás formado convenientemente, que tú no has recibido la pertinente instrucción para que te capacita para hablar de esos temas, ¿no? Pero esto de resentimiento, yo he buscado por ahí cursillos de resentimiento, formación profesional en resentimiento, y qué va, no hay nada, de momento no. Entonces yo digo que cualquiera estará capacitado para hablar de ello, ¿no? Para hablar del resentimiento. Cualquiera que haya estado resentido, cualquiera que tenga la experiencia, que la vida es la que te da, la vida es la que te da, la propia vida, la propia experiencia de la vida, pues te va dando la enseñanza de lo que significa el resentimiento, que como su propia etimología indica, resentir significa volver a sentir, ¿no? Algo que es imposible, ¿no? Lo que ya sentiste en el pasado, lo que fue sentido, lo que fue un sentimiento en el tiempo pretérito, pues ya no es imposible que se pueda revivir aquí y ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, el resentimiento es una inercia, y esta chica lo confirma. Las gaviotas están aquí también, un poco dando su discurso. Bueno, como comentaba, el resentimiento, se me ha ido el hilo, es querer evadirse del presente. Resentimiento, querer estar en lo que ya fue, en lo que ya se sintió, en lo que ya se experimentó. Y fijaos que esto se da en todos los ámbitos. Resentir es algo que a todos nos acontece en algún sentido u otro, ¿no? Cuando un equipo de fútbol, de futbolistas ya maduros, de 28 o 30 años, profesionales, va perdiendo un partido por 3-0, por ejemplo, ¿qué les pasa? Pues que emocionalmente se vienen abajo, les afecta el resultado, le han metido 3 goles. Espero que os llegue bien el sonido, porque hace un poco de viento aquí. Como os comentaba, le han metido 3 goles al equipo de fútbol y ellos pues se resienten de la experiencia que tuvieron en otras ocasiones, en otras oportunidades, cuando iban perdiendo por el mismo resultado y acabaron siempre perdiendo el partido, ¿no? Entonces es esa evocación de la experiencia del pasado lo que hace que las personas se vean afectados en su rendimiento, en este caso los deportistas. Por eso acontece con los adolescentes les acontece que no les suele afectar tanto. Y por eso a veces en los partidos de amateurs, de juveniles, infantiles, pues se da mucho eso de que van perdiendo 3-0, 4-0 y luego ganan 5-4, ¿no? Porque a ellos no les afecta, porque no tienen un currículum de experiencias vitales tan amplio como lo tienen los más adultos. Y aunque esto es muy positivo, lógicamente tener experiencias vitales es muy positivo, tiene un aspecto negativo, y es que te crees que todo lo que pasa de una forma varias veces tiene que pasar siempre así. Eso es una manera de dejarte afectar por las experiencias del pasado, ¿no? Las experiencias del pasado están para aportarnos, para proveernos algo que nos favorezca, ¿no? No algo que nos perjudique, como es este caso. Entonces, si vamos perdiendo 3-0 y no nos importa el resultado, seguimos jugando, seguimos haciendo nuestro juego, corrigiendo en la medida en la que podamos los errores que estemos cometiendo, etcétera, etcétera. Hay un montón de circunstancias que hacen que te metan 3 goles muchas veces. A veces estás jugando bien y te meten 3 goles. Son cosas que pasan. Tú sigues haciendo tu juego, tú sigues con fe, sigues sin que te afecte eso, sin preocuparte si ganas o no el partido, tú haces tu juego. Y esta mentalidad generalmente es la que tienen las personas más jóvenes, ¿no? Las personas más jóvenes o las que disfrutan mucho jugando al fútbol. No quería hablar de fútbol ni de deporte, ¿no? Pero es que
Es muy significativo esto para que veáis que esto del resentimiento se da en todos los ámbitos. Es un perjuicio que nos causamos a nosotros mismos por esa inercia, por esa tendencia a dejarnos afectar por lo que ya aconteció. Pero lógicamente cuando hablamos de resentimiento pues siempre pensamos más en temas que tienen que ver con la amistad, con el amor de pareja sobre todo, ¿no? Estamos resentidos con aquella o aquel que fue nuestra pareja simplemente porque tuvimos expectativas con respecto a él o a ella. Tuvimos expectativas que no fueron cubiertas porque verdaderamente, y esto es algo importante que debemos de comprender, de que debemos de admitir, que debemos de reconocer, nunca se pueden cumplir nuestras expectativas con respecto a alguien. Si tenemos expectativas es simplemente porque no le tenemos afecto real. Y no le tenemos afecto real porque verdaderamente no nos lo tenemos a nosotros mismos. Porque el hecho de tener expectativas con respecto a alguien da noticia de que no nos valoramos a nosotros mismos, de que no nos reconocemos como seres íntegros, como seres perfectos, seres consumados, seres que a partir de ese valor dado por completo se relacionan de manera natural con sus semejantes, ¿no? En todos los ámbitos, jugando un partido de fútbol o ligándote a una chica o a un chico, es exactamente lo mismo. El patrón es siempre el mismo, el patrón de la aceptación, de la valoración, del saberte un ser consumado, del saber que el amor es el motor de tu vida y que no lo es el miedo, que decir que no lo es el miedo es decir que no lo es, que no lo son las expectativas a las cuales antes me refería. Entonces, como os comentaba, el darte ese valor íntegramente, el reconocértelo, tiene como consecuencia el que ya no estás predispuesto a tener resentimiento porque no tienes expectativas. No tener expectativas no significa no tener esperanza. Esperanza lo tiene cualquier mujer que vaya a ser madre, pues se le dice eso de estado de buena esperanza, ¿no? La esperanza es el conocimiento de la propia vida, ¿no? Si estamos embarazadas, pues sabemos que vamos a dar a luz a menos que una tragedia lo evite, ¿no? Las orugas pues saben que se convertirán una vez que se meten en su capullo, serán mariposas en su momento, ¿no? Eso es la esperanza. La esperanza es la mariposa en el capullo. La expectativa es un manzano en el capullo. Algo que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro mi punto de vista de lo que es resentimiento, volver a sentir. Y cómo el resentimiento, pues, hace claro, esto es cierto que como aprendemos en nuestra vida, en este mundo de contrastes, de comparaciones, de competencia, de codicia, de separación, en definitiva, como aprendemos a ser resentidos, es decir, a tener expectativas y consecuentemente a que se nos den resentimientos, pues entonces a muchas personas, ¿qué le acontece? Pues que les parece muy difícil salirse de ese bucle, ¿no? Una respuesta que verdaderamente para estas cosas lo mejor es dar una respuesta, una solución, un remedio. ¿Cómo puedo dejar de estar resentido? Desde mi punto de vista, una buena solución es involucrarse en actividades, ¿no? La ociosidad es la madre de todos los vicios. Los vicios son, por ejemplo, el vicio de estar resentido. Eso decía, creo que era San Agustín, ¿no? La ociosidad. Por eso esa gente que se sienta a ver la tele o ahí su cabeza empieza a darle vueltas, empiezan a imaginarse cosas, empiezan a estar resentidos, rencorosos, empiezan a pensar que les perjudican los otros. Se crean un mundo de autodestrucción. Y eso es consecuencia de esa mentalidad de carencia, de ese no aceptarse a sí mismo. Porque verdaderamente si nos aceptáramos a nosotros mismos, de manera natural llevaríamos una vida activa, creativa. Ya os lo decía en el vídeo que hice sobre creación, evasión y creatividad. Creatividad y evasión. Como esos son los dos caminos que disponemos los seres humanos, mujeres y hombres. O somos creativos, es decir, manifestamos nuestras inquietudes, nuestra voluntad de crear, de compartir de manera natural, o somos evasivos
y nos sentamos de brazos cruzados y luego reaccionamos para que esas energías que no estamos manifestando se manifiesten de manera virulenta, ¿no? Entonces ya estamos metidos en la violencia, ya vemos como algo natural el ser violento, el ser agresivo, ya vemos como algo natural el ataque, ¿no? Entonces, como os comentaba, el remedio para aquellas personas que son resentidas y les resulta dificultoso dejar de serlo es involucrarse en actividades, si es posible actividades que impliquen a más personas, actividades, lo mejor sería ponerse a servir a los demás, pero ya sabemos que incondicionalmente. Ya sabemos que muchas personas, desgraciadamente, o algunas personas, relacionan esto como una concesión gratuita, ¿no? Realmente no es así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo mejor es no llevar una vida pasiva, no permitir que tu cabeza dé vueltas y vueltas a temas, que involucrarse en vivir el presente, involucrarse en nuevas actividades, nuevos hobbies, nuevos intereses, viajar, hacer deporte, si es posible no deporte solitario, no te metas a practicar el maratón, por ejemplo, porque puedes estar solo, ¿no? Y entonces estaría, aunque fuera una actividad, tendría algo de pasividad, ¿no? Porque tendría mucho de aislamiento. Entonces, actividades dinámicas, si es posible, en las cuales se vean involucradas también otras personas, ¿no? Y si tienes una inclinación de servir a los demás, pues mejor todavía, porque eso te va a dar una satisfacción aún mayor. Pero siempre, lógicamente, es lo que antes me refería. Esto tienes que hacerlo sin expectativa, ¿no? Muchas personas, esto lo saben, por ejemplo, muchas ONG, personas que ayudan a las personas desfavorecidas, ¿no? Pues mucha gente se ofrece y tienen que explicarle que la gente que está en la calle muchas veces pues son agresivas, no te van a dar las gracias porque tú le ayudes, ¿no? Porque están un poco a la defensiva. Entonces son personas problemáticas. Entonces hay que tener esa voluntad incondicional de ayudar a estas personas que a veces pueden ser de difícil trato, ¿no? Entonces esta es mi recomendación. ¿Estás resentido? Pues sal a la calle, pero ve a la playa, a la montaña, ponte a hacer deporte, involúcrate en actividades recreativas, teatro, música, aprende oratoria, ponte a hacer vídeos, ponte a hacer un blog. Sobre todo no estés aislado y no permita que tu mente, porque la mente que se cree separada ha cogido un hábito de darle vueltas a cosas y eso es lo que verdaderamente te está dañando, ¿no? Entonces eso es lo que debe de revertirse, ¿no? Y como os comentaba al principio con el ejemplo que os ponía de los jugadores de fútbol, tenemos que saber, esto es a lo que Jesús se refiere cuando nos dice, sed como niños para entrar en el reino de Dios. Sed como esos chavales que van perdiendo 3-0 y les da igual y siguen jugando igual. No seáis como los adultos que ya se han acostumbrado a que cada vez que le meten 3 pierden el partido y ya se dejan afectar emocionalmente. Y eso no les aporta nada. Más les valdría ser como esos chicos porque ya tendrían alguna opción, por lo menos para disputar con mayor entusiasmo ese partido que todavía no ha terminado, ¿no? Y todo siempre puede darse, ¿no? Allí está la final de la Copa de Europa, que iba el Liverpool perdiendo 3-0, iba perdiendo, no recuerdo contra qué equipo era, y el Liverpool ganó la final de la Copa de Europa. Y fijaos lo que tiene que ver con lo que antes os comentaba. ¿Por qué? Porque a los ingleses les gusta mucho el fútbol, entonces les da igual o no les afecta tanto el ir perdiendo 3-0, les apasiona. Como les apasiona, pues pueden seguir jugando al mismo nivel y ganar el partido. Bueno, pues espero que mi reflexión os haya servido para algo y si no, pues aún así, si estás resentido, pues ya sabes, sientes, abraza tu sentir y suelta el resentimiento. Resentir es querer volver a lo que ya no está aquí. Agua que no has de beber, déjala correr. Porque agua hay por todas partes. El agua está por todos lados. De hecho, todos somos un 70% o más agua. Gracias, feliz día y hasta una nueva ocasión.